Bienvenidos a nuestro curso. El día de hoy vamos a crear un proyecto Java. Eh, Inicialmente vamos a mirar las opciones que hay en nuestro IDE. Empezamos, por ejemplo, con este icono. Si no tenemos idea de qué hace, simplemente nos ubicamos en la parte superior sobre el icono y nos va a informar cuál es la finalidad de ese icono. Como observamos, este icono lo que hace es crear un nuevo archivo, por ejemplo, en HTML, XML, pues como tal, SQL. Realmente son archivos de texto con una extensión específica que los entiende alguno de los programas. El otro icono que sigue es un icono de New Project. Ese crea nuevos proyectos. Hay muchos proyectos, en especial para backend. Recordemos que Java es un software de back o de servidor. El que sigue es para importar proyectos, para abrir proyectos que ya existan. Por el momento no lo vamos a necesitar. Cuando ya ingresemos esta hoja la podemos cerrar porque lo que tenemos ahí es meramente informativo. Vamos a crear un nuevo proyecto Java. Le vamos a dar clic a este proyecto. Vamos a escoger específicamente Java con Maven. Seleccionamos en Project Java Application. Le damos un doble clic o le damos Next. Vamos a ponerle el nombre al proyecto. En este caso sería proyecto en minúsculas. Lo vamos a poner proyecto inicial. Cada quien es libre de poner, de nombrarlo como quiera. Hay varias cositas importantes. Una de ellas es el Project Localization que está en esta ruta. Ahí específicamente va a dejar los archivos fuentes que estemos creando. Si quieren cambiar de ruta, bienvenido, no hay problema con eso. Adicionalmente van a observar un Group ID. Ese es como la raíz del proyecto que tenemos. Si desean, pueden cambiarlo. Por ejemplo, esa sería como la ruta donde van a quedar los archivos Java dentro de esa carpeta. Puede ser con project o, o proyecto inicial. Pueden nombrarlo como quieran también. Entonces, en mi caso lo voy a poner Java. La versión 1.0 que es como la primera que vamos a crear, entonces dejémosla 1.0, mucha gente la deja 0.01 o 1.0 Snapshot. Me gusta más, por ejemplo, que sea más sencillo, 1.0. El software como tal nombra los paquetes que él va a crear. En nuestro caso, entonces sería com.project.java. Proyecto inicial, que es el nombre del proyecto. Lo pueden renombrar si quieren. Y cuando ya finalizamos de hacer los nombramientos, simplemente vamos a finalizar. Dale finish. Listo. Entonces, como ya creamos, el software está creando el proyecto, incluso si lo podemos observar en la parte inferior, que está cargando una información. Listo. Entonces, cuando ya el proyecto haya cargado, que ya vemos que no hay nada por ahí cargando, ningún porcentaje, entonces él creó varias cosas específicamente. Una de ellas es el pom.xml. Ese archivo específicamente lo que hace es que me dice cuál es el compilador o cuál es el software Java que estamos utilizando. En estos momentos es un Java 12. Hay una versión actual que es el Java 16 que hace poco fue publicado por Oracle. Entonces digamos que esa es la versión más reciente. En estos momentos lo que vamos a hacer es
compilar y trabajar con el Java 12. Cuando descargamos el software, él ya viene preinstalado, por decirlo de alguna manera, y no nos tocaría hacer ninguna instalación adicional. También el objetivo de este archivo XML es que nosotros le registremos las dependencias que vamos a utilizar. Puede ser una dependencia, es por ejemplo la conexión a alguna de las bases de datos que posiblemente vamos a utilizar más adelante. Puede ser por ejemplo Oracle, MySQL, Postgres, o base de datos no relacionales que más adelante las vamos a ver. Y también vamos a utilizar otras APIs o recursos de otros proveedores y este archivo lo vamos a alimentar con esa información. También podemos ver una de las dependencias que es el JDK12. Entonces ya está ahí, no hay que hacerle nada. Si lo abrimos vamos a ver que eso tiene bastantes archivos Java que podemos utilizar o los vamos a utilizar conforme los vamos trabajando. Los podemos dar un vistacito, entonces vamos a ver muchas cosas ahí, todavía no vamos a entender mucho, pero los vamos a ir utilizando conforme vamos avanzando. Y vamos a ver este archivo con .project.java.proyecto inicial. Ese sería nuestro proyecto, nuestro paquete raíz realmente. Ahí no hay ningún archivo porque todavía no hemos creado ninguno. Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a darle un clic derecho, New Java Class. Entonces aquí a esta nueva clase lo que vamos a hacer es nombrarla. Vamos a nombrarla proyecto inicial o proyecto Java, como ustedes quieran hacerlo. Esa clase va a contener un método estático que va a ser el siguiente. Entonces, como va a ser nuestra primera clase, esa clase va a estar encargada de ejecutar cualquier otra clase que nosotros vamos a crear. Va a ser la raíz de nuestro proyecto Java. Entonces, vamos a escribir, vamos a darle un enter. Como ven, está un paquete, ese paquete es el paquete que nosotros creamos. Adicionalmente, vemos unas líneas de comentario, empiezan con slash, asterisco, asterisco y terminan con un asterisco slash. Adicionalmente, también vemos una metadata. La metadata es como la información que uno quiera ingresar. En este caso sería, por ejemplo, el autor. Entonces colocaríamos el nombre de cada uno de nosotros y una breve descripción. Entonces aquí vamos a poner archivo raíz para iniciar la ejecución. Ponemos un punto. Entonces, como ven, lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una clase, entonces vamos a insertarle un comentario para que sea más legible, para que cuando volvamos y la miremos entendamos para qué es esa clase que creamos. Después de eso, entonces, como es la primera clase que ejecutamos, también vamos a utilizar muchas ayudas que tiene el IDE. Por ejemplo, yo voy a escribir public porque no me acuerdo cómo es el resto de la información y le vamos a dar control espacio. Le damos espacio, no lo soltamos y nos va a aparecer opciones, ayudas que ya están en el IDE que estamos utilizando. Entonces digamos que él nos puede ayudar con cosas que no recordemos. Vamos a seleccionar la primera opción. Y como vemos, esa clase con ese método main es la encargada de iniciar nuestra aplicación. Entonces, como vemos, entonces la clase se compone, eso es un archivo plano completamente, donde tenemos un paquete o algunas importaciones que vamos a tener más adelantico, de donde está nuestra clase. Ese es el package. La clase se compone de qué tipo de clase es. En este caso es pública, es un archivo de clase y el nombre es el proyecto Java. Se abre llaves y también se cierran. Internamente, entonces, los métodos que declaremos para este caso, entonces va a ser un public static,
que es público el método, es estático porque no se va a mover o no se va a transformar en el tiempo, no va a retornar nada, eso es lo que significa el void, y el nombre como tal, que es un nombre reservado por Java, es el main. Internamente, entonces vemos que hay unos argumentos que es un string, ya más adelante lo vamos a ver, y como en estos momentos no lo necesitamos, entonces no estamos mandando nada. Después de esto, entonces vamos a crear una clase específica, pero para poder crearla, entonces vamos a distribuir nuestras clases en varios paquetes. Eso lo que hace es modularizar un poquito. Cuando empecemos a crear clases, lo que vamos a tener en cuenta es los objetivos de lo que estemos creando. Entonces vamos a darle clic derecho, New, Java Package, le damos clic y vamos a nombrar un, un paquete donde va a ir algo. Ese algo vamos a pensar como en gente, en personas. Entonces lo vamos a nombrar persona. Persona DTO. Más adelantico, si queremos, lo podemos renombrar. Entonces vamos a pensar primero en los objetos que vamos a crear. En nuestro caso, entonces vamos a pensar en una persona. Le damos un enter. Él crea inmediatamente el paquete. Le vamos a dar un clic derecho, vamos a crear la clase. Esa clase va a ser Java, entonces Java Class. Y vamos a nombrar esta clase. Entonces, por el momento, vamos a escribir persona. Y le vamos a dar finish. Uno de los conceptos de objeto es poder pensar en que todo nuestro mundo que nos está rodeando es algo que representa un elemento de la vida real. Por ejemplo, una persona. Tenemos cosas que podemos plasmar en este archivo de texto. Siempre vamos a comenzar con la palabra reservada private, seguido de un tipo de dato primitivo de Java, por ejemplo, string. Ese es un tipo de dato de Java. En él podemos plasmar eh, una cadena de caracteres, n caracteres puede ser, y vamos a decirle que esta persona tiene un nombre. Entonces, como todos nosotros tenemos primer, segundo nombre, entonces decimos primer nombre. Y finalizamos con un punto y coma. Le damos un enter, un doble enter. Vamos a escribir nuevamente segundo nombre, string y segundo nombre. Y finalizamos con un punto y coma. ¿Qué estamos haciendo? Entonces estamos creando los atributos de esa persona. Entonces tiene el primer nombre, un segundo nombre, también tiene una edad. Entonces digamos que la edad es un entero, por lo tanto hay una palabra reservada que se llama int. Siempre hay que fijarse bien la palabra reservada. Y edad. Listo, digamos que esos serían algunos datos básicos, inclusive vamos a adicionar otro, que sería el peso actual. Si finalizamos con punto y coma. Como ven, el IDE nos está diciendo que falta algo. Cuando él lo subraya, es una sugerencia. En algunos casos, que ya más adelantico lo vamos observando, podemos ignorarlas o ejecutarlas. Entonces, una vez creamos los argumentos de una persona o los atributos, lo que necesitamos es crearle un encapsulamiento. Para hacer esto, entonces damos un clic derecho, Insert Code, y vamos a darle Getter and Setter. Seleccionamos lo que nosotros necesitamos encapsular
y le damos generar. Listo, como vemos, le pegamos una ordenadita, lo hacemos nuevamente, hacer code, damos getter and setter, chuleamos encapsular atributos, seleccionamos lo que necesitamos, le damos generate y para que nos quede más ordenado, simplemente chuleamos generar encapsulamiento y él inmediatamente nos deja los métodos de encapsular en la parte inferior. Buenos principios de desarrollo nos indica que siempre que creamos un atributo de clase, no importa el objeto que nosotros estemos trabajando, deberíamos encapsularlo. Esto quiere decir que el acceso o consulta al atributo primer nombre tiene que hacerse a través de un método. Este es un método público que retorna un string o una frase o una palabra. El string es la palabra reservada. Para tener acceso a este elemento necesitamos que ese elemento solamente sea consultado por un método, a través de un método, y modificado a través de un método, con el objetivo de que siempre pase por acá y no se modifique a través de la clase. Tú también puedes hacer, por ejemplo, este método público y en teoría eso es un error porque tendrías acceso desde afuera y poder modificarlo de muchas maneras, de muchos lados, y eso realmente es un error. Entonces digamos que lo dejamos private, creamos el encapsulado get y set, get para consultar, set para modificar. Por eso el set primer nombre trae en el método, recibe un atributo que modifica primer nombre. Entonces digamos que a nivel de clase el primer nombre recibe un atributo, entonces simplemente le hacemos la asignación con el igual. Acá puede también ser otra palabra, primer nombre persona. Podemos ponerlo como queramos. Simplemente acá nos aseguramos de que se asigne al nivel de clase. También tenemos una palabra reservada que es this. This hace referencia a toda esta clase. Y lo podemos decir. ¿Qué hay dentro de esa clase? Hay un atributo primer nombre. Y si lo buscamos this.primer nombre o this primer nombre, lo vamos a encontrar. Listo. Yo creo que es claro. Si tienen algunas me cuentan. Eso pasa para cada uno de los atributos. Si no son privados, ya tenemos un error. El IDE no nos lo va a marcar. Simplemente nos va a informar que hay algo raro y nos va a decir la forma de corregirlo. En algunos casos, muchos IDE lo tienen. Este también lo tiene. Listo, vamos a cerrar este. Y vamos a decirle que sí queremos guardar. Vamos a crear otro paquete. Se llama empresa. Entonces digamos que en la gran mayoría de las empresas tenemos personas que trabajan como empleados. Una clase, clic derecho, new class, que se llame empleado. ¿Y dónde se va a guardar ese empleado? Se va a guardar dentro del paquete que estamos creando. Le damos finish. Y vamos a ver, está el empleado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a reconocer la clase. Vamos a ver que cuando se crea el paquete donde está ubicado, entonces como vemos está dentro de persona de to.empresa. Entonces digamos que nos equivocamos, ¿cierto? Porque no debería estar dentro de persona de to. Lo que podemos hacer si nos equivocamos, así sea creando la clase o creando el paquete, es darle un clic derecho, le damos refactor, le damos rename y borramos lo que no necesitemos o renombramos lo que no necesitemos y le damos refactor. Inmediatamente lo que tenga adentro del archivo se va a modificar. Entonces en los comentarios es muy importante cuál es el objetivo de esa clase
Nuestro objetivo es crear el empleado, y eso es el objetivo de esa clase. Entonces, vamos a pensar en qué atributos de clase tiene ese empleado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como la persona también tiene un primer, un segundo, una edad y un peso, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que yo copio esa información que tiene la persona y me la copio, me la traigo para acá. Listo, porque un empleado, bueno, tiene un primer nombre, un segundo nombre. Listo, como ven. Efectivamente, cuando son atributos, por ejemplo, de clase, y si los renombramos, entonces van a haber cosas que van a tener errores. Entonces, ¿qué sugiero yo? Si ustedes quieren, lo pueden copiar, lo pueden pegar y pueden nombrar. Yo prefiero borrar. Le doy clic derecho, lo selecciono, le doy clic derecho, busco Insert Code, busco Getter and Setter, lo selecciono y le doy generar. Entonces ahí lo tengo ahí. Si me sale en donde no debería porque se ve un poco feito, lo paso al final. Le doy clic derecho, format. El format lo que hace es organizarme la clase para que se vea decente. Y le doy guardar. Entonces, como ven, lo que hicimos fue duplicar un pedacito del código y lo pegamos acá. Entonces, como todo el mundo sabe, todo un empleado tiene su primer nombre, segundo nombre, tiene una edad y peso. ¿Qué más tiene un empleado? Un empleado también tiene salario. Vamos a utilizar un tipo de dato primitivo que es el double. Este double le vamos a poner, entonces, siempre empezamos con el private, el tipo de dato, que es el double, y le vamos a poner un nombre, un alias. ¿Qué es eso? Eso se llama salario. ¿Salario de qué? ¿O de quién? Del empleado. Tiene un valor. El salario se compone básicamente de la cantidad de horas trabajadas por el valor de la hora. Entonces vamos a crear dos cosas. Primero la cantidad. Vamos a utilizar un tipo de dato que es el entero, que es el int. Y le vamos a poner un alias que en este caso se va a llamar cantidad de horas trabajadas. Y vamos a poner un valor de la hora. Y este va a ser un tipo de dato float. Es un tipo de dato primitivo también. Este lo vamos a llamar valor hora trabajo. Listo, entonces digamos que si no lo notan, entonces vamos a ponerle unos comentarios a esto. La cantidad de horas trabajadas, entonces tenemos un entero. Esos enteros tienen un objetivo. El objetivo de él es recibir solo números enteros. Entonces digamos que el rango de él es este. Tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces puede ser hasta menos 231 o hasta más 231. Ese es como lo que aguanta ese número realmente. Hay números muchísimo más grandes, por lo tanto, el valor que le sigue a un número más grande, ese es el float. El float admite también números decimales, pero él también tiene un rango en el cual es de 32 bits, por lo tanto no es tan largo el número o tan grande. Sin embargo, hay un número más grande que es el float, que es el double, perdón. El double admite números muchísimo más grandes. Para cálculos o manejar, por ejemplo, dinero, es muy recomendado. Entonces, como ven, cada tipo de dato tiene límites que hay que saber calcular. Por eso hay que probarlo muy bien. Cuando creamos, por ejemplo, atributos de clase, yo les recomiendo documentar todas esas cositas. ¿Para qué es salario? ¿Eso qué hace? Simplemente almacena salario de un empleado. Aquí no estamos haciendo cálculos, simplemente estamos declarando la información que se necesita en este objeto de empleado. Si necesitamos, por ejemplo, crear aparte del empleado, entonces digamos que aquí ya acabamos y vamos a guardar.
pero observamos que aquí nos falta algo, aquí todo es privado. Por lo tanto, vamos a ir, por ejemplo, al proyecto Java, a la clase principal que ejecuta todo y vamos a ver eso cómo funciona. Entonces vamos a escribir empleado, que es la clase que creamos, así se llama. Vamos a ponerle el alias a ese empleado, ¿cómo se llama eso? Digamos que se llame empleado 1. Este es el primer empleado que vamos a crear. Igual, vamos a asignarle un valor a ese empleado. Siempre se hace de izquierda, de derecha a izquierda. Y vamos a crear el objeto de empleado, ¿cierto? Vemos que hay un error. Entonces decimos, pero es que yo no me equivoqué en el nombre, así se llama empleado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como vemos, no hemos importado nada. ¿Qué es importar? Simplemente le voy a decir dónde está esa clase. Y aquí a la izquierda hay un bombillito con un iconito rojo. Vamos a darle clic a ver qué es lo que me quiere decir. Lo que me quiere decir es, si no existe empleado, yo necesito crearlo, ¿cierto? Pero como ya existe, simplemente lo vamos a importar. Adicionar import de ese paquete. Le vamos a dar un clic y como vieron, se creó en la parte superior de la clase el import, que quiere decir que en esta ruta, en ese paquete, en esa carpeta, hay una clase empleado. Cuando nosotros creamos cosas en un object o en una clase, porque no la hemos instanciado todavía, yo quiero saber qué información tiene eso. Internamente, cuando yo le doy punto, el IDE de desarrollo me da unas opciones, pero ninguna de esas opciones son los atributos que yo tengo adentro. Eso no me dice nada. Lo que me quiere decir es que como son privados, él no los va a dejar ver en ningún otro lado. Que lo estés llamando así ya está instanciado el empleado. Lo que nos toca hacer es crear los métodos para poder leer o modificar. Eso se llama encapsular. Entonces, como no lo hemos hecho, entonces vamos a insertar esos métodos. Si ustedes quieren, lo pueden hacer manualmente. Personalmente me gusta utilizar las ayudas que me da el IDE. Entonces, insert code, getter and setter. Seleccionamos lo que necesitamos, porque puede haber cosas que solo necesito una parte, puede que no necesite la edad, puede que no necesite utilizar el salario en ese momento. Vamos a chulear o seleccionar encapsular y le damos generar. Automáticamente él crea la información, ¿cierto? Lo podemos hacer manual, pero yo digo que nos podemos demorar mucho haciéndolo manualmente. Pero ya el IDE lo hace. Entonces, el IDE lo que hace es, le pone get cuando es de consulta, la primera letra que sigue después del get es mayúscula, y le pone un retorno, que es un string, que es un tipo de palabra reservada, y un dato primitivo. Guardar. Entonces, digamos que nos vamos para la raíz del proyecto y vamos a ver qué pasó. Entonces le damos otra vez punto y efectivamente ya podemos o ver o modificar la información que contenga el objeto de empleado. Listo, por el momento lo vamos a dejar así. Le vamos a dar guardar. Acá ya lo tenemos sin errores por el momento. Y vamos a crear un nuevo objeto de la empresa que se llame cliente. Entonces, como vemos, entonces el cliente que tiene también
tiene de pronto hasta la misma información que el empleado, la misma información que tiene la persona y se la vamos a pegar al cliente. Le damos un format para que ordene más bonito. Y que tiene de pronto el cliente que nosotros necesitemos. Listo, entonces digamos que el cliente tiene dos atributos que no tienen los otros. En este caso sería, por ejemplo, la dirección. Siempre finalizando con punto y coma. Y la cantidad de productos que compró. Entonces la cantidad de productos es un entero. Entonces digamos que esos son los dos atributos que tiene de diferente con respecto al empleado y a las personas. Cuando ya lo tengamos, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Guardar información del cliente. Listo. Entonces, como ya estamos en ese punto, entonces vamos a crearle los getter and setter. Entonces, clic derecho, insert. Entonces vamos a dar getter and setter. Seleccionamos los que queramos. Entonces, digamos que generemos. Entonces está toda la información que nosotros necesitamos. ¿Qué hemos visto de esta forma de trabajo? Primero, estamos duplicando código. ¿Qué duplicamos? Estamos duplicando este pedazo de código o segmento de código. Vamos a hacer un refactor de este pedacito. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a borrar. Primero, porque ya lo tenemos duplicado en persona. ¿Qué tienen en común el cliente y el empleado? Que esos dos, al fin y al cabo, son personas. Entonces digamos que vamos a borrar la información de esta persona que ya está en la clase persona. Lo que esté fallando simplemente lo borramos porque realmente ya no lo necesitamos. Lo mismo va a pasar con el cliente. Entonces digamos, vámonos para la clase cliente. Bueno, ya lo borramos. Vamos para el empleado y vamos a borrar esa información. Listo, entonces ya tenemos esa información acá. Le damos guardar. Pero como ustedes saben, nosotros necesitamos la información de esa persona. Entonces, ¿cómo hacemos para heredar esa información? Entonces, hay una palabra reservada que se llama extend y escribimos de dónde va a extender. A eso se le llama herencia. Entonces, ¿de dónde va a extender la información? De persona. Como la clase no sabe dónde está la persona, hay que importar el proyecto. Y le decimos dónde está, en qué parte de las carpetas está. Y le damos guardar. Entonces ahí extendimos de persona. Lo mismo vamos a hacer de cliente. Vamos a hacer lo mismo de cliente. Lo podemos copiar y lo podemos pegar. Como lo copiamos de la clase anterior, entonces digamos que el IDE sabe de qué paquete es y simplemente lo importa. Cuando es la primera vez que lo importamos, él sí necesita que le digamos dónde está el paquete. ¿Cómo sabemos que esta herencia sí fue efectiva? Entonces nos vamos, por ejemplo, para la raíz del proyecto y vamos a ver los atributos de este empleado. Punto. Entonces, ¿qué información tiene la persona? Por ejemplo, tiene el nombre, primer nombre. Entonces velo ahí, tiene la edad, tiene el peso actual, tiene el primer nombre, tiene el segundo nombre y también tiene la información del empleado, como es el caso del salario, del valor de horas de trabajo y la cantidad de horas trabajadas. Entonces sí, efectivamente, entonces tenemos esa información. Y como no duplicamos código, entonces podríamos decir que fue efectivo el cambio que nosotros hicimos. Centralizamos la información en una clase que se llama persona. Entonces ahí podemos irlo alimentando de las cosas que nosotros decimos. Bueno, ¿qué tiene la persona que no tiene el empleado? ¿O qué tiene el empleado que debería ir en la clase de persona? Y guardamos en todas las clases. Listo, entonces ya cubrimos lo que era encapsulamiento,
lo que es herencia. Hay algo que tienen estas clases que son constructores. ¿Qué es un constructor? Es un método que te obliga a llenar para poder ingresar la información en el instanciar la clase. Por ejemplo, digamos que esta persona, nosotros necesitamos llenar esta información de manera más fácil. Entonces necesitamos crear un constructor. Entonces le damos un refactor, no, un insert code. Y por acá vamos a ver una opción que es constructor, que es construyame un método donde yo envíe la información y usted ya sepa qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces seleccionamos esta información, la que necesitemos, le damos generar. Como ven, ya nos generó, por ejemplo, la clase con un constructor. Y normalmente el constructor tiene el mismo nombre que la clase, generalmente. Podemos tener varios constructores, pero no la firma, a este pedacito se le llama firma, es la cantidad de argumentos que necesita para funcionar ese constructor. Listo, digamos que ya lo hicimos y de ahí hacia abajo las clases se dañaron. ¿Cómo sé que las clases se dañaron? Porque a la izquierda en el menú vemos que este se dañó, error parseando, este se dañó. Entonces nosotros decimos, ah, no, ya nos tiramos esa clase. No necesariamente. Entonces nos vamos para la clase cliente. Vamos a hacerle exactamente lo mismo. Le vamos a dar clic derecho, insert code, constructor y ¿qué necesita el empleado para poder funcionar? Ah, digamos que para llenarlo necesitamos la dirección y la cantidad de productos comprados. Y le damos generar. Por defecto, como estamos utilizando una herencia, esa herencia lo que está haciendo es, primero vamos a crear el constructor del cliente, pero para poder construir el constructor del cliente, también necesitamos la información de la persona, porque el cliente hereda de la persona. Y él por defecto crea toda esa información. Y también se la asigna a nivel de clase. Entonces digamos que aquí nos queda un poquito al revés, pero lo subimos un poquito y ya. Y ordenamos obviamente la clase. Entonces digamos que ya arreglamos uno. Falta la del empleado y le vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear, insert code, constructor. Seleccionamos lo que necesitamos del constructor. Por el momento necesito todo lo que hay ahí. Le doy generar. Y ahí está la información básica que necesito. Una vez ya lo tengamos listo, vemos que en la parte izquierda las clases cliente y empleador ya se arreglaron, pero se nos dañó la ejecución. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ahí tenés un problema. Entonces, digamos que me quiero ahorrar un poquito de tiempo y le voy a dar un clic, un control espacio. Él inmediatamente llena la información que yo necesito de ese empleado. Entonces me dice, esta firma, este empleado necesita primero un salario. Entonces digamos que esta persona se gana 1.000.000 de pesos. También necesitamos la cantidad de horas de trabajadas. Entonces digamos que trabaja 45 horas a la semana. También necesita el valor de horas, salario, cantidad de horas trabajadas, el valor de la hora de trabajo. Digamos que se gana 45. ¿Cuál es el primer nombre? Que se llama José. El segundo nombre se llama José Pedro. Listo. Y nos faltan dos valores que él necesita. Primer nombre, segundo nombre, la edad y el peso actual. Entonces digamos que
puede ir en ceros. Yo digo, es posible que la necesite, como que no. Entonces, si deseo llenarla, entonces digamos la edad, 25 y peso, digamos que es de 65 kilogramos. Le damos siempre cualquier cosa que creemos, en este caso una instancia de empleado, termina con punto y coma. Listo. Vamos a crear un segundo objeto, pero me quiero borrar como toda esta línea, entonces copio y pego lo que hay ahí. Es importante que tengan en cuenta que no pueden haber dos objetos iguales, por lo tanto empleado 1 es igual a este empleado que acabamos de crear en la línea 19, no pueden ir con el mismo nombre, por lo tanto hay que cambiarlo. Entonces digamos que este es el segundo empleado y se llama Juliana María. Digamos que la edad es de 35 y el peso es de 70. Y gana exactamente igual, trabaja las mismas horas. Entonces ya tenemos dos empleados iguales que hacen exactamente la misma función, ¿cierto? También tenemos el objeto de cliente. Entonces digamos que el cliente también tiene unas especificaciones. Cliente. Este cliente es un cliente regular, un cliente promedio. La forma de instanciar el objeto es new en minúscula. Listo. Entonces, como ya llegó a un punto y yo quiero saber cuáles argumentos tengo que mandarle, simplemente le doy control espacio y ya él me da las opciones para ingresar. Entonces, digamos que él tiene una dirección, calle 50, digamos que esa es la dirección. Tengo también dirección, la cantidad de productos comprados, que son por ahí 5. No nos olvidemos que hay que ponerle un punto y coma al final. Digamos que se llama Pedro Pérez. Realmente no nos interesa el peso ni tampoco la edad. Entonces lo dejamos, por ejemplo, en cero porque no hacemos cálculos sobre eso. No lo necesitamos, tampoco necesitamos guardarlo. Dejamos guardar para que no se nos vaya a perder el ejercicio. Entonces, como ven, todas estas personas quieren cosas en común. Se crearon constructores para poder hacer el llenado de la información y que no se nos quede datos por ahí perdidos. También podemos decir que como todos heredamos de algún lado, entonces la herencia es de personas, todos son personas, podríamos utilizar algo que se llama polimorfismo. Podemos decir que es una manera independiente de hacer ejecuciones. Por ejemplo, si yo le digo que a este empleado y quiero hacer un polimorfismo de esta información, yo le digo, bueno, unifíqueme eso en persona y hago la importación de ese paquete. Y si yo necesito la información de esa persona específicamente, yo le digo empleado 1 punto get. Entonces lo único que me va a mostrar es la información de la persona. Simplemente estoy utilizando el polimorfismo a través de la herencia. Pero si yo quiero la información del empleado, esta forma de instanciar aquí tiene que haber el nombre de empleado para poder accesar la información de este. Por ejemplo, aquí, peso, edad, salario, valor de horas. Listo. Digamos que acá ya abarcamos bastante información, pero que queremos verlo funcionar. Queremos que eso nos imprima algo. Entonces nos vamos y vamos a escribir las siguientes palabras reservadas.
En este caso sería system.out.println. Entonces, como no sabemos cómo es, entonces yo siempre le estoy dando control espacio para que él me brinde como estas listicas. Y vamos a seleccionar esta de println. Quiere decir eso, imprima, pero cuando imprime, dele un enter. Nombre de empleado 1. Siempre que necesitemos extraer algo de algún lado, entonces le damos un más para concatenar dos fuentes de información. Acá simplemente le estamos quemando un datico más el empleado punto get primer nombre. Lo mismo vamos a hacer para el empleado 2 y por qué no, vamos a hacer lo mismo para el cliente. Le damos guardar. En la parte superior vamos a ver como una flechita. Le vamos a dar run. Le vamos a decir que recuerde, sí. Y le damos seleccionar porque no habíamos guardado. Esperamos un momento que él descargue las librerías que necesita para funcionar. En la parte inferior vemos que hay una consola donde va imprimiendo cositas. Y como vemos, imprimió el primer nombre del empleado 1, el nombre del empleado 2 y el nombre del cliente, se llama Pedro. Eso por el momento. Digamos que esta es un primer alcance de lo que es polimorfismo, que es constructores, que son métodos, la forma de instanciar un objeto, que en este caso sería esta la forma de hacerlo, cómo se crea el proyecto Java, cómo se crea la clase principal de ejecución de nuestro proyecto, cómo se crea la clase main y cómo se llama, cómo se hace una ejecución del proyecto como tal. También es muy importante que tengamos en cuenta en muchas ocasiones cuando falla nuestro programa y no sabemos el por qué. Es importante tener el conocimiento de saber que casi todos los IDEs de desarrollo tienen una herramienta que se llama el debug, el que nos va llevando paso a paso por el programa y que nos podemos parar en tiempo de ejecución en una línea específica para ver por qué, cuál es el error que está pasando. Ejemplo, para yo saber qué está imprimiendo esto, si está imprimiendo bien, si está imprimiendo mal, si está generando un error y es en esa línea específica, yo le voy a dar a esta línea clic derecho, acá en esta barrita donde están los números, le doy clic derecho, le doy breakpoint y le doy el toggle acá. Entonces simplemente lo selecciono, me va a seleccionar la línea, es diferente, y acá en la parte superior vamos a ver que hay algo que se llama debug project. Vamos a ejecutarlo. Entonces, cuando nosotros lo ejecutamos, la primera vez él nos va a decir, ve, estamos intentando ejecutar algo de ese programa y necesito permisos. Le vamos a decir que sí. En la ejecución que nosotros hagamos, vamos a ver que hay varias opciones para poder recorrerlo. Uno es F8, que se ejecuta todo el programa y se va derechito y termina. F7, hay uno que es F4, listo. Ya es como explorar cada uno de estos botones que ellos tienen. Entonces digamos que por el momento el paro aquí, vamos a ver que tiene el empleado 1. Entonces digamos que le damos en el más de las opciones y vamos a ver el contenido que tiene este empleado. Tenemos un ID, tenemos un salario, la cantidad de horas trabajadas, las del trabajo y algunas otras cosas que tiene el software. Por ejemplo, cuando hacemos herencia, la información que tenemos de la herencia.
y vamos a continuar a ver qué más hace. Entonces con esto podemos brincar línea a línea qué es lo que está haciendo. Que el cliente. Esta es una herramienta que ayuda demasiado. Hay veces no sabemos el porqué del error y nos toca hacer un seguimiento línea por línea a ver dónde nos equivocamos o dónde está el error o qué error está generando. Aún no hemos trabajado la parte de error, ya vendrá más adelante. Y ya cuando terminamos simplemente le damos continuar y ya nos imprime esa información.